es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor, en los sagrados corazones de Jesús y de María. El día de hoy pues vamos a compartir un bello libro en este programa Ansias de Cielo, para que nos podamos enamorar de cada día más de los santos, de este peregrinar al cielo, de este camino de santidad en lo ordinario, en lo cotidiano. Con este librito con esta vida de este santo, que es San José María Escrivá de Balaguer. La autora es Nuria Torrell, y pues más que todo aquí en este librito habla de la vida de San José María, ¿no? Entonces, antes de iniciar para poder compartirles un poquito acerca de lo que trata este libro, y también para que ustedes se animen a que puedan leerlo, que puedan conseguirlo para poder nutrirse de esta vida de este gran santo, vamos a hacer esta oración inicial, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad con que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, después de haber leído esta hermosa oración que nos deja Santo Tomás de Aquino, esta oración al estudiante, para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, para poder escuchar con un corazón dispuesto lo que el Señor nos quiere decir a través de la vida pues de San José María Escrivá. Les voy a compartir lo que es 2 etapas de su vida, ¿no? 2 etapas de su vida que vendría a ser la infancia y la adolescencia. Entonces, esas 2 partecitas pues les voy a compartir lo que dice aquí en este libro para que ustedes puedan terminarlo, ¿no? Y puedan terminar toda su vida, ¿no? El llamado a su vocación, que les voy a también comentar un poquito, cómo fue su sacerdocio, también la fundación del Opus Dei, ¿no? Algunos que pueden conocer este santo, pues se sabe que San José María fue el que fundó el Opus Dei, ¿no? El que Dios ya lo tenía predestinado para realmente grandes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza pues la vida de San José María? San José María pues nace en Torre Ciudad, ¿no? Pero al momento de su nacimiento tuvo muchas complicaciones, porque nace en un día muy frío, como que había mucha nevada en esa ciudad donde él nació. Y se complicó su nacimiento porque al hacer tanto frío en esa ciudad y como era recién nacido un bebito,
Entonces tuvo complicaciones con respecto a su respiración, a sus pulmones, y esos días sus padres, que fue don José María, su papá, y también Dolores Albas, que fue su madre, pues estuvieron preocupados. Pero justo un doctor amigo, él vino a visitarlos, ¿no? Bueno, le llamaron para que pudiera ver a su hijo, ¿no? Porque estaba un poco mal, estaba un poco enfermo. Y el doctor justo da el diagnóstico y todo, lo revisa, y le dice que de esa noche, lo siento mucho, pero de esa noche ya no va a poder resistir, ¿no? O sea, ya no va a poder vivir. Si es que el día de mañana yo regreso, pues sería un milagro el que él pueda estar vivo, ¿no? Y pues Dolores, su madre, le pide mucho a la Virgen María, ¿no? Le pide mucho a la Virgen María, a una vocación en particular, y le pide que por ejemplo, San José María, disculpen, nació en Barbastro, en España. Entonces, si es que, por ejemplo, San José María, la mamá le decía, ¿no? La mamá Dolores le decía a la vocación de la Virgen, le pedía mucho para que lo pudiera sanar, para que pudiera vivir, ¿no? Entonces, dice que la mamá le ofreció, ¿no? Le ofreció el poder, le ofreció a su hijo si es que él lo salvara, ¿no? Si es que ella lo salvaba. Y dice que al día siguiente fue algo muy curioso y muy bonito, porque el doctor viene, ¿no? El doctor viene y el niño estaba saltando, ¿no? Y entonces como que sus padres están muy alegres y el niño estaba saltando, estaba bien, estaba tranquilo. Y para el doctor eso le pareció algo muy, un milagro, ¿no? Un milagro. Entonces, doña Dolores pues lo lleva a Torre Ciudad, ¿no? A la vocación de la Virgen María para que lo pueda entregar. Y ahí es donde le entrega su madre a la Virgen María, ¿no? Le entrega ese pequeño niño que fue San José María. Y vemos cómo es tan fuerte la vida de oración, ¿no? De su madre, y tanto también su padre, ¿no? Don José María también, que seguro esa noche, pues, aquí cuenta un poquito el libro, que esa noche pasaron orando, ¿no? Pasaron en oración para que todo, pues, pudiera salir para mayor bien, ¿no? Para mayor bien, que es Dios. Sea cual sea, pues ellos iban a aceptar esa voluntad de Dios. Es muy bonito cómo esa unión, ¿no? Esa unión en oración, y tal vez cómo el Señor puede hacer algo imposible, ¿no? Algo imposible que tal vez puede ser imposible para nosotros humanamente, pero para Dios pues no hay nada imposible. Que fue salvar la vida de ese pequeño, ¿no? Donde el mismo doctor científicamente había dado un diagnóstico de que esa noche no pasaba, y al día siguiente pues ya estaba normal, estaba como un bebé, como un niño tranquilo, jugando. Entonces, después, pasados los años, José María, pues, él era un poco travieso, ¿no? Como cada niño le gustaba jugar, le gustaba ir de aventuras, ¿no? Y era un poco travieso. Y dice que había una tía de ellos, bueno, de la familia de su madre, que venía siempre. Y a José María no le gustaba cuando ella venía, porque dice que como que los apachurraba a todas sus hermanas también, y como que les abrazaba muy fuerte. Y sé que San José María no le gustaba. Y su mamá le decía, no, todos tienen que salir y todos tienen que estar afuera para poder dar la visita, ¿no? Para poder dar la bienvenida. Y tienen que estar con la visita. Entonces a José María le costaba mucho, ¿no? Poder estar allí. Pero gracias a que su mamá siempre lo trataba con mucho cariño, ¿no? Siempre lo trataba con mucho cariño, pero también con mucha fortaleza, ¿no? Cuando le decía las cosas, cuando a veces también se portaba mal, hubo una anécdota que dice que
cuando ya era un poquito más grande, San José María pues dice que no le gustaba un plato en particular. Y dice que como no le gustaba ese plato, como su familia, pues su padre tenía un negocio de telas, ¿no? Una empresa de telas, tenía sus trabajadores y también en la casa pues tenía también a la servidumbre, ¿no? Que le ayudaba a su esposa. Y dice que una vez le prepararon una comida que a él no le gustaba. Y cuando él vio esa comida en el plato, dice, esto yo no quiero, ¿no? Como que dijo algo así, ¿no? Le dijo a su mamá. Dijo, no, tú te vas a comer todo lo que está ahí en el plato porque por algo lo han preparado y te lo han servido. Entonces, eh, José María tira el plato, ¿no? Tira el plato porque no quería comer eso y lo tira el plato y justo deja una mancha en la pared de la sala, ¿no? Del comedor donde ellos estaban. Y la servidumbre pues iba a acercar para poder limpiarlo. Y la mamá le dijo, no lo limpies aún, para que cada vez que nosotros almorcemos, José María pueda ver el acto que él hizo, ¿no? Que fue un acto de desobediencia, ¿no? Y de rebeldía, ¿no? En ese momento. Entonces dice que cada vez que almorzaban, que cenaban todos juntos, con familia, pues siempre estaba esa mancha, ¿no? Esa mancha del plato. Y a San José María le hacía recordar y como que se sentía culpable, ¿no? Por lo que había hecho, ¿no? Ya después entendió que lo que había hecho pues no era lo correcto, no estaba bien. Entonces su mamá siempre lo educó con mucha caridad, ¿no? Con mucho cariño y con mucha fortaleza. Y también, pues, él tenía a su padre, él lo veía pues como su mejor amigo, ¿no? Justo hay un capítulo que se llama Su padre era su mejor amigo, ¿no? Es muy bonito esta partecita porque cuentan detalles muy precisos, ¿no? De la vida de San José María, cómo San José María pues veía en su padre un modelo de hombre en todos los aspectos, modelo de familia, modelo de padre, de trabajador, porque San José María pues le gustaba mucho ir a la fábrica donde su papá trabajaba también, ¿no? Que era el dueño de esa fábrica de telas donde trabajaba. Entonces, sí, dice que siempre su papá, a pesar de la necesidad que en algún momento ellos podían tener, su papá siempre estaba dispuesto a dar, ¿no? Y nunca esperaba que le dijeran un gracias o que le dieran algo a cambio. Y San José María siempre se le quedó muy en su corazón eso, ¿no? El ejemplo de su padre. Por eso que él decía, ¿no? Su padre era su mejor amigo. Y cuánto, pues eso nos puede enseñar a cada uno de nosotros o lo que nos están viendo si son padres. Y cuánto es lo que arrastra un ejemplo a su hijo, ¿no? Porque su padre pues era su mejor amigo y él es el modelo el cual él quería seguir, ¿no? Él quería ser igual que su padre en la amabilidad, en el trato con los demás, en el trato también con sus amigos. Era una persona en la cual se podía confiar, ¿no? Entonces, para San José María, pues su padre fue un ejemplo muy fuerte durante toda su infancia, su adolescencia y durante toda su vida, ¿no? Y cada cosa, pues, que su padre hacía, pues San José María quería imitarlo, ¿no? Quería imitarlo en ese trato hacia los demás, porque a veces en el trabajo había algunas personas que necesitaban que tal vez le pudieran pagar algo de más, ¿no? Y si es que tal vez su padre, que es también, que se llama igual que él, José María, este, tuvo tal vez algún dinero extra, pues se los daba, ¿no? Se los daba sin poder decir absolutamente nada, ¿no? Porque sabía la necesidad que también tenían las demás personas. Y también en la etapa de su infancia fue su primera confesión, ¿no? La primera confesión pues de José María, su madre le pregunta, ¿no? Le pregunta a José María que si es que él quería confesarse. Y José María pues dice, sí,
y lo afirmó sin dudarlo, ¿no? Es algo muy bonito esta partecita, ¿no? Del libro, porque desde allí dice que la palabra del padre, ¿no? Del sacerdote que lo confesó, él veía realmente que en todo lo que el padre le dijo, dice que no querían cometer ningún acto en el cual pudiera ofender a Dios, ¿no? Y que él quería ser esa ayuda de Dios, no esa ayuda para los demás, que se pudiera dejar llevar pues por el espíritu de la paz y de la alegría, ¿no? Que transmitía el Espíritu Santo. Entonces, San José María, pues desde muy pequeño, se veía mucho la docilidad hacia las cosas de Dios. Y eso era porque lo veía reflejado en su familia, ¿no? Cada domingo, pues, ellos asistían todos juntos, ¿no? Pero también a José María le tocó pasar momentos difíciles. Momentos difíciles por la muerte de sus hermanas, ¿no? Porque justo en ese tiempo él tuvo aproximadamente 2, 3 hermanas y 2 o 3 creo, lamentablemente murieron, ¿no? Y José María pues una vez se puso en el sofá y se puso a preguntar por qué es que nos suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué es que mi corazón se siente así, ¿no? Sufre por la muerte de mi hermana, ¿no? ¿Por qué mis padres también sufren? Y pues el Señor pues ahí les mostró, él siendo muy pequeño, no les preguntaba esas cosas al Señor. Tenía esa docilidad y esa disposición a Dios. Y pues él sentía en su corazón que el Señor le confirmaba, ¿no? Y que le decía, es que yo tengo mayores cosas para ustedes, ¿no? Y todo lo que pasa es por algo, ¿no? Y eso también le decía a su madre, ¿no? Le decía su madre que cada cosa, circunstancia que nosotros podemos pasar, pues es porque así Dios lo quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Y también hay otra parte de la parte de su infancia donde dice, ¿no? Dios fue a ser el dueño de su corazón. En la infancia de San José María, eh, cuando él empieza a conocer un poquito más de Dios, sus padres pues día a día le hablaban del Señor, ¿no? En las cosas tan concretas, tan pequeñas del día a día, del trabajo, de los quehaceres de su madre en su casa, en el colegio también. Él quería que el dueño de su corazón pues sea el mismo Dios, ¿no? Y realmente es algo que nosotros pues debemos pedirle, ¿no? Al Señor esa gracia de que realmente el dueño de nuestro corazón que sea el Señor, ¿no? Que sea Dios. Pero después sus padres empiezan a tener algunas complicaciones con el tema de la empresa, ¿no? Que tenían, con el tema de la textilería. No se empezaba mucho a rentar en ese tiempo y pues la empresa lamentablemente fue a la quiebra. Y algo muy bonito que me gustó de este libro es que su papá, por ejemplo, empezaba a despedir a algunos trabajadores, ¿no? Y les pagaba, ¿no? Les pagaba el sueldo completo y un poco más, ¿no? Entonces, vemos cómo su padre era justo, ¿no? Al poder pagarle lo que les correspondía a cada uno de los trabajadores. Y también algunos casi no despedía porque sabía que estaban pasando necesidad. Entonces eso les llevó a que ellos tuvieran que mudarse a otra ciudad, ¿no? Pero primero fue su padre y después ya fue su esposa y todos, su hermana y San José María. Entonces en ese momento, cuando ellos se mudan a esa ciudad, pues su padre empezó a trabajar, ¿no? A poquito a poquito, pues nuevamente empezar, ¿no? Empezar de cero, como se dice, ¿no? Y vemos cómo es que su padre pues sale, ¿no? Sale a buscar, ¿no? Ese alimento, ese sustento para su familia. Pero también ya en la etapa de la adolescencia, pues dice que a pesar de que
tal vez ahora, bueno, tenían ya recursos ya mucho menos, ¿no? Ya no podían, porque cuando ellos vivían en la anterior ciudad, pues tenían una posición de dinero un poco mejor, por así decirlo, de cuando se mudaron y cuando las cosas se complicaron en el tema económico. Entonces, en esa nueva ciudad, el padre dice que, bueno, acá en el librito dice que su padre dice que muchas veces dejaba de comer para poder darle aquellos gustitos a sus hijos. Y algo que me sorprendió mucho fue que decía que dice que a veces solamente comía un caramelo o algunos dulces que le invitaban los trabajadores donde él estaba, ¿no? Para poder darle otros gustos a su familia, ¿no? Y vemos cómo ese es el sacrificio que el padre hacía, ¿no? Y él pues no es que se quejaba, no es que se notaba que estaba haciendo eso, no es que lo decía. Él simplemente hacía eso en, en su interior, ¿no? O sea, sin decir yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro para que ustedes puedan comer o puedan tal vez vivir un poco mejor, ¿no? Él lo que hacía pues era hacerlo en silencio, ¿no? En silencio hacía cada cosa porque no quería que su familia pues pasara momentos difíciles, ¿no? Y de igual manera, pues ya en ese momento le tocó a José María y a su hermana poder estudiar, ¿no? Su hermana quería ser profesora y él quería ser arquitecto, San José María. Y pues su padre estaba juntando para que pudieran ir al instituto, para que pudieran poder formarse, ¿no? Y en ese periodo, pues acá hay una partecita muy bonita que pues a San José María, sus amigos o los padres de sus amigos, de su papá, ¿no? Dice que se llegaron a encontrar con una familia, ¿no? Que justo era amiga de de su mamá y de su papá, de San José María. Entonces dice que todos los domingos paseaban, ¿no? Por el parque y era algo que ellos hacían siempre, ¿no? Que todos los domingos pues se iban a Eucaristía y con esa familia pues se encontraban para poder pasear, para poder hablar, conversar, ¿no? Tanto los padres y los niños pues se ponían a jugar. Y dice que acá hay una partecita, ¿no? Que a José María pues le decían que él era muy bueno, ¿no? Que se ve que es un chico muy correcto, muy disciplinado, ¿no? Muy educado. Pero algo que dice que dijo José María era en su interior, pues lo dijo. Dice, hay una partecita que acá lo dicen, ¿no? Dice, desconocían que esa imagen era controlar, disculpen, desconocía que esa imagen era fruto de su lucha interior. O sea, todo lo que San José María pues mostraba como era fruto de su lucha interior. Y a mí esto me quedó mucho en el corazón porque cuánto nosotros debemos trabajar en nuestro interior, en nuestra alma, ¿no? Porque tal vez San José María lo veía muy correcto, muy bueno, educado, pero era porque él tenía luchas internas, ¿no? O sea, él se hacía violencia a su alma para poder vivir en esa virtud, para poder ser agradable a Dios, ¿no? Para poder darle la mayor gloria al Señor. Entonces, ¿cuánto nosotros también nos debemos de esforzar para poder hacer como que esa violencia, ¿no? Desacomodarnos de lo que estamos acostumbrados día con día para que realmente no se refleje lo que nosotros somos, ¿no? Porque si se refleja lo que nosotros somos, pues seguro que hay mucha miseria, ¿no? Y mucha maldad y también mucha ingratitud, ¿no? Pero si es que nosotros empezamos a pedirle a Dios que nos dé su corazón, como dice que San José María le entregó en su infancia, ¿no? Que el Señor, que Dios pueda ser el dueño de su corazón, entonces que no seamos nosotros, ¿no? Sino que sea Jesús en nosotros, que sea realmente que nosotros, que nuestro yo pueda disminuir para que Dios pueda crecer, ¿no? Y se vea reflejado más el corazón de Jesús, la mirada de Jesús, ¿no? Y también hay otra partecita que, que me gusta mucho, que es parte ya de la adolescencia de San José María, que es parte cuando él quería ser arquitecto, ¿no? Y dice que en ese tiempo se estaba viendo unas guerras, ¿no?
había unas guerras en el país, en el mundo, pero España no estaba comprometida, porque si no San José María hubiera tenido que, el gobierno le hubiera dicho para que se vaya esa guerra a poder pelear, ¿no? A poder batallar. Pero en España en esos momentos no estaba involucrado. Y dice que, acá hay una partecita, ¿no? Donde dice, rezaba en silencio para que terminara pronto el conflicto y para que Dios acogiera a las almas de aquellos muertos, ¿no? Y me hace recordar mucho a las almas del purgatorio, ¿no? Porque tenemos que pedir mucho, ¿no? A las almas del purgatorio, que a Dios por las almas del purgatorio, para que las pueda salvar, para que el Señor pueda, pues, interceder, para que el Señor pueda llevarlas a esa felicidad, a esa gloria eterna que es el cielo, ¿no? Entonces, esas partecitas pues se me quedaron muy grabadas en el corazón, y los que le quiero comentar pues con este librito, que en sí pues ha sido solamente la parte de infancia y la parte de adolescencia la que hemos podido escuchar. Entonces, que se nos quede muy grabado en nuestro corazón que pues lo que hizo que San José María más adelante, ¿no?, pueda tener esa vocación, porque también, bueno, una partecita de la etapa de la vida de San José María, que acá lo divide el libro, ¿no?, que hay una parte de la vocación, pues dice que San José María vio cómo empezó la vocación de San José María, ¿no? Porque dice que él estaba un día muy frío, ¿no? Era una mañana muy fría y todo estaba cubierto de nieve. Y dice que él vio en el hielo, la nieve, vio como pisadas de una persona. Entonces él empezó a seguir esas pisadas, ¿no?, de esa persona en la nieve, y lo llevó a una capilla donde estaba un fraile, ¿no? Y allí él, durante caminaba, ¿no?, él se ponía a pensar y decía, si esta mortificación se hace por Dios, ¿cuánto también yo puedo hacer, no? Entonces, el Señor desde allí ya le empezaba como que a guiar el camino a San José María para poder dar ese sí total, ¿no? Ese sí total de entrega al Señor. Pero como que San José María empezaba a entrar un poquito en duda si es que era realmente lo que el Señor quería para él, o o tal vez que el Señor quería otros planes, ¿no? Pero eso se va a ver si es que, bueno, leen este librito y pues buscan también más de la vida de San José María. Y algo que también les quiero compartir es que me gustó mucho cómo es que en lo ordinario, pues San José María habla mucho de eso, ¿no? De ese ordinario, no tanto para los laicos como para los religiosos, ¿no?, que se pueden santificar en las cosas cotidianas de cada día. Hay una partecita muy bonita donde su mamá que es Dolores, dice a una parte del librito, dice que su mamá pues se levantaba muy temprano, hacía su oración y bueno, despedía a sus hijos, ¿no?, cuando se iban al colegio, a la escuela, y a su esposo también, ¿no? Tenía todo, como que todo listo, todo preparado. Y ya después, durante el día, ella se dedicaba a hacer las cosas también de la casa. A pesar de que cuando en su infancia tenía servidumbre, ella se dedicaba a limpiar también y ayudaba, ¿no? Y dice que ella siempre, cuando ya regresaban su esposo y sus hijos, siempre se mantenía como que lista, ¿no? O sea, lista y preparada y también arreglada, ¿no? Y nunca mostraba como una cara como que, ay, de cansancio, que he hecho tal cosa, que pues tal vez habrá limpiado la casa todo el día, ¿no? Sino que tenía todo listo para que ellos se pudieran sentir acogidos, ¿no? Para que sea ese lugar donde ellos, cuando salgan del colegio, su esposo cuando salga del trabajo, sea ese lugar donde él quiera regresar, ¿no? Y es algo muy bonito, ¿no? Como esa vida de familia, pues, si se lleva un orden, ¿no?
porque Dios es un Dios de orden. Entonces, con esta pequeña partecita, ¿no? También del libro, pues, ¿qué nos quiere decir el Señor, no? Que realmente, pues, le pidamos esa gracia de que nos dé ese orden, de que nos ayude a poder dar esa violencia interior en nuestro corazón para que realmente sea Él quien nos inspire y quien nos mueva a poder hacer cada cosa, ¿no? Y que ir poder perfeccionándonos en su corazón, no en el corazón de Jesús, porque Él dice, ¿no? Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y como San José María, pues Él veía a su Padre como ese mejor amigo. Igual nosotros, ver a nuestro Padre del cielo como ese mejor amigo, porque así es, ¿no? El Padre Celestial es el que siempre está en cada detalle, pues nos muestra su amor. Para terminar, vamos a entregarle todo a nuestra Madre Santísima, como San José María también decía, antes no podías, ahora que has acudido a ella, qué fácil es. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Y en el silencio de mi oración